Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura, vamos a Mateo capítulo 28. De hecho, este pasaje, conforme a nuestro calendario, lo vamos a leer las próximas semanas. Pero quise adelantarme por un pasaje, es como una forma de introducción para otro pasaje que vamos a ver. Pero bueno, ahorita vamos a Mateo capítulo 28, versículo 20. Es muy famoso, lo hemos citado innumerables veces, lo seguiremos citando y sobre todo porque qué interesante que hasta un texto nos puede dar material como para muchos temas, ¿sí? Muchos temas, no solamente hablan de un solo tema, sino hay algunos que pueden tener diferentes aplicaciones, ¿sí? Ya estamos ahí. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice lo siguiente: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, y es lo que vamos a resaltar, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y el Señor Jesucristo, a quien se estaba refiriendo, ya una vez resucitado, venciendo la muerte, y dando testimonio de que su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados y estaba a punto de ascender a los cielos y para estar asentado a la derecha de Dios. ¿Sí? Dice, estoy con ustedes cuando siempre. Y muchas veces leemos, y como le digo, y les digo, leemos y lo usamos esto que referente a los discipulados, referente a muchos a temas, referente de iglesia. Pero muchas veces no nos detenemos como que a reflexionar plenamente estas palabras. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y de cierta forma decimos, pues se escucha bonito, debe estar siempre y así. Pero pareciera ser que nada más lo leemos y muchas veces se nos olvida, ¿sí? Y con base a eso, quisiera yo ver un pasaje que está en nuestro calendario, que de hecho se nos había perdido por un error de dedo mío, porque, porque cuando a veces estamos ahí pasando y haciendo el nuevo calendario, pues sí, a veces hay errores. Entonces vamos a ir al Salmo 139. Yo tuve el error de que cuando vimos ese pasaje, en lugar de poner 139, puse 39. Me faltó el 1. Entonces, ¿qué pasó? Que el Salmo 39 lo leímos dos veces. ¿Sí me expliqué? Entonces, por eso en el calendario del Nuevo Testamento incluimos 139. Y también, bueno, pues gracias, porque también bueno, yo ya lo había visto, otra hermana también lo vio. Entonces, como lo vio, ya me dio pena y dije, no, pues sí lo voy a tener que cambiar, ¿verdad? Sí lo voy a tener. Entonces, si no lo hubiera visto, pues no me había dado pena, pero bueno, lo notó. Entonces, pues dije, no, pues sí lo tengo que poner. Pues sí, ¿verdad? Si no, no diríamos que hemos leído la Biblia completa. Bueno, entonces vamos al Salmo 139. En el Salmo 139 vamos a ver algo interesante. Y quiero que veamos este salmo como, como un ejemplo, aunque sabemos que por estar en el Antiguo Testamento no va directamente para nosotros, ¿sí? Sino algo que en el Nuevo Testamento vemos es estas palabras que dice Jesús, y estaré con ustedes, ¿qué? Siempre. Ahora, el Salmo 139 precisamente habla de un hombre conforme al corazón de Dios, y que precisamente en el Salmo 139 expresa cómo es que Dios estaba en su vida. ¿Sí me explico? Entonces, porque si en Mateo capítulo 28, 20 solamente nos quedamos con que y yo estaré siempre, pues hasta ahí se queda. ¿Sí me explico? Pero ¿qué será eso de que ahora recordemos que con David era de una forma, digamos, sí había cierta relación con David, pero no tan estrecha como lo debería de ser con un hijo de Dios, con Dios? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, a eso es lo que quiero abogar, ¿sí? A que nosotros debemos de entender que la relación que ahora Dios tiene para con nosotros es muchísimo más especial que como lo ha tenido en el Antiguo Testamento con otras personas. ¿Por qué? Porque ya somos sus hijos, principalmente por ahí, ¿sí?
hemos creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Hemos, hemos sido marcados con el Espíritu Santo, ¿sí me explico? Entonces, la relación que Dios debería de tener con nosotros debería de ser mucho más estrecha, inclusive que la que tuvo David o que la que tuvo Salomón o cualquiera. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es de que el Salmo 139 ahorita nos va a servir como ejemplo de cómo es de que Dios puede estar, como lo dijo Jesús en Mateo 28, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien, pues vamos al Salmo 139 y primeramente del versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Para el director del coro, Salmo de David, ahí ya no está diciendo quién hizo el salmo. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de lo que diga. Si nosotros viéramos otra vez, a ver, Mateo 28:20, donde dice, y yo estaré todos los días, y dice, tengan por seguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo, de los tiempos. Y aquí en el Salmo 139 vemos el ejemplo de David, una persona que tenía una relación estrecha con Dios, una relación en donde Dios estaba en su vida. ¿Sí me explico? ¿Y cómo lo está expresando David? David está diciendo, has examinado qué? Mi corazón. ¿Sí? Y algo que como hijos de Dios debemos de entender, el hecho de que Jesucristo, que su Espíritu Santo, quienes hemos creído en Él, esté ahora en nosotros, ¿qué pasa con nuestro corazón? Dios lo examina cada día, cada mañana, cada tarde, cada intención que nosotros tengamos, la examina. Qué más dice de nosotros? ¿Qué más puedes saber de nosotros? Sabes todo acerca de mí. Y esto es algo impactante. El hecho de pensar que cuando Dios dijo, que Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, o sea, no nada más fueron palabras así dadas al aire, sino realmente Dios lo sabe todo de mí, absolutamente todo. Sabe lo que hay en mi corazón, sabe si realmente, por ejemplo, si vengo con buena intención aquí o no, si vengo a regañadientes o no. Si vengo nomás, pues, ay, sí es cierto, el hermano me mandó un mensaje en la mañana para recordarme que hoy domingo tengo que estar ahí en aposento alto. Si no fuera por el hermano, ni voy, ¿no? No. Y Dios lo sabe. Eso es lo impactante. Dios sabe todo. Dice, sabes cuando me siento, conoces mis pensamientos, me ves cuando viajo y cuando descanso, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, inclusive antes de que yo diga. Y no creen que es hermoso? Que Dios sepa exactamente todo, todo, todo de mí. Y que lo que él dijo en Mateo 28 se está cumpliendo, ¿sí? Hoy, y que Dios sabe exactamente todo de mí. ¿Qué veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical? ¿Cuál era la invitación? A que nosotros viviéramos que de qué forma? De forma santa, pura, que nuestra forma de pensar pueda ser transformada, que nuestros actos puedan ser transformados. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo de mí. Por eso aquí insistimos, dejémonos de religiosidades, dejémonos de venir o asistir a una iglesia simplemente porque tengo que asistir y porque ya no tengo, porque tengo mucho tiempo que no voy, simplemente para cumplir una religiosidad, simplemente por aquietar mi conciencia de que lamentablemente, si no voy, pues como que me siento mal. No, es simplemente porque realmente hay una verdadera ¿qué?
relación con Él. No religiosamente, sino realmente una verdadera comunión con Dios. ¿Me explico? Entonces es maravilloso cómo David expresa en el Salmo 139 la forma en la cual Dios está en su vida. Seguimos adelante. Versículo 5. Dice, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no lo puedo entender. El hecho de entender de que cuando dice vas delante y detrás de mí, ¿de qué está hablando? Que Dios me protege cuando voy hacia adelante, cuando me muevo para acá, cuando me muevo para acá, cuando... Y ya sabemos, y otra vez repito de lo de escuela dominical, estamos viendo el tema de la fidelidad de Dios en estas últimas clases. Y entendemos que con base a la fidelidad de Dios, Él siempre va a ser fiel con nosotros, jamás nos va a abandonar, jamás nos va a soltar, sino Él no puede negarse a sí mismo y Él siempre estará guardando de nosotros, tanto que inclusive nos ha prometido. También veíamos la semana pasada, ¿sí? Cuando Pedro decía, y nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Sí recuerdan? ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, y te digo que todo aquel que haya dejado padre, madre, lo que sea, ¿sí? Se le será recompensado en esta vida, ¿sí? Entonces, cuando una persona realmente se entrega a Dios, cuando una persona realmente pone en primer lugar a Dios, Dios recompensa. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Pones tu mano de qué? De bendición sobre mi cabeza. ¿Pero por qué será? Porque sería una persona que realmente busca a Dios de una forma honesta, de una forma sincera, y que Dios está obrando en su vida, que tiene esa comunión con Dios, y que eso que se dijo en Mateo 28, realmente ahora como David, nosotros también podamos entender eso. Y la verdad, les soy honesto, a veces hasta estas palabras del versículo 6, a veces uno cuando está estudiando y lo va entendiendo, se emociona tanto y a veces diría, es que yo quisiera expresar mi emoción hacia mis hermanos, el cómo conceptualizar el hecho de que Dios siempre está con nosotros. Cuando dice aquí, semejante conocimiento que es demasiado maravilloso para mí. O sea, el entender que el Dios bueno, el Dios santo, el Dios creador, ahora es que parte de mí. Que no es por religiosidad, sino es una realidad. ¿Cómo puede ser? Y de hecho en la semana, mandábamos, creo la semana pasada, es el Salmo 8, ¿no? Dice, cuando veo las estrellas y veo el firmamento, me pregunto, ¿cómo es posible que nos cuides, que nos veas a nosotros, que seamos importantes para ti? Es por eso que a veces digo, bueno, ¿y por qué si la gente está viendo todo el amor y todo lo que Dios desborda en cuanto a bendiciones para nosotros, por qué las personas cierran su corazón a Dios? ¿Por qué las personas simplemente dicen, no quiero? O simplemente, hoy no voy, estoy muy cansado, hoy, o mejor prefiero irme a jugar fútbol, o prefiero irme a hacer otra actividad antes de venir y congregarme en un lugar. ¿Me explico? Sí, pareciera ser como si se les olvidara, y también lo dice en el Nuevo Testamento, se les olvidara lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Y después expresa, es tan elevado que no puedo entenderlo. Y es cierto, no podemos entender por qué Dios es así con nosotros, pero siempre va a ser una expresión de amor para nosotros. Tristemente pareciera ser que nosotros siempre somos malagradecidos y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el hecho de dejar de ser religiosos, dejar de estar aquí por fuerza, sino mi invitación, así como veíamos en la mañana escuela dominical, siempre va a ser el buscar a Dios primeramente antes que el buscar ser religiosos en un lugar. ¿Sí me explico?
¿sí? Eso es lo que nosotros debemos evitar. Versículo 7 en adelante. Recordemos que nosotros como hijos de Dios tenemos una condición espiritual diferente que David en el Antiguo Testamento, ¿sí? Fíjense cómo dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convierte en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Qué veíamos hoy en la mañana? Como hijos de Dios, Dios sabe y nos va a disciplinar en el momento en que nosotros tengamos una mala actitud. La invitación es de que nosotros podamos tener vidas limpias, santas para Dios, ¿sí? Si realmente hemos creído en Jesucristo, entendemos que ahora su Espíritu Santo está ¿qué? En nosotros. Y pregunto, ¿y el Espíritu Santo se sale de alguien que ya ha sellado como suyo? No. El Espíritu Santo jamás se va a salir de una persona. ¿Por qué? Porque la persona realmente ha creído. Si no ha creído, el Espíritu Santo nada más no entra. ¿Sí me explico? Sino solamente en quienes realmente han creído. Y cuando una persona realmente ha creído y el Espíritu Santo viene a su vida, es una persona que jamás va a huir de Dios, ¿sí? Aunque vaya donde vaya, huirá de la presencia de Dios. Jamás. ¿Me explico? Jamás podemos ocultarnos de Dios, ¿sí? Por eso es de que una persona que entiende que sí, Dios está con él y que de repente simplemente se le antoja hacer esto o se permite hacer aquello o se permite complacerse en cierto acto que no le agrada a Dios, el concepto de que Dios está contigo, ¿dónde quedó? ¿Tú realmente crees que Dios te está ahí o que no está? ¿Sí? Hay gente que dice, sí, es que yo siempre he sido creyente, ¿no? Vienen y dicen, sí, yo siempre he sido creyente. ¿Creyente en qué? O igual les preguntamos, bueno, ¿viene del catolicismo o de dónde viene? No, ya no soy católico, no soy de ninguna religión, pero soy creyente. ¿Creyente en qué? ¿Creyente en qué? ¿Sí? Yo puedo ir con un budista y también puede decir que es creyente en Dios. ¿Sí? Puedo ir con un islam y me puede decir que confía en Alá, su Dios. Entonces, ¿en cuál Dios? ¿Sí? El Dios de los católicos no es el mismo al Dios de la Biblia. El Dios de los musulmanes no es el mismo al Dios de la Biblia. El Dios de los budistas no es el mismo al Dios de la Biblia. ¿Sí me explico? El Dios de los testigos de Jehová no es el mismo al Dios de la Biblia, ni el de los mormones, no. Entonces, el hecho de que digan es que pues, yo nada más soy creyente y creo, no dice nada, no dice nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero un verdadero creyente en Dios, un verdadero hijo de Dios, alguien que ha entendido que Dios realmente existe y que tiene una condición de pecado y que necesita reconciliarse con ese Dios que sí existe, con ese Dios verdadero, es una persona que siempre va a estar consciente de que Dios siempre va a estar en su vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? No tenemos que despersonalizar a Dios, porque tristemente muchas veces dentro del cristianismo pareciera ser mucho del catolicismo, ¿sí? Sí, no hay ídolos, no hay así cosas, pero se viene a la iglesia de una forma religiosa, simplemente. Se viene a la iglesia de una forma, pues es que pues porque mis papás me trajeron, pues es que
por la conciencia, por lo que sea. Pero realmente porque estamos conscientes de la existencia de Dios, y ese es un punto bien importante. Porque si en un principio no creímos que existía un Dios, ¿cómo vamos a creer en la salvación? ¿Cómo vamos a creer que realmente necesitamos reconciliarnos con Él? ¿O estamos simplemente diciendo que hemos creído, pero a la religión de los cristianos? No, porque no es, y lo veíamos desde la semana pasada, nuestro compromiso no es ni con la iglesia ni conmigo. Nuestro compromiso es con quién? Con Dios, porque en Él es en el que hemos creído. Y a través de su Hijo nosotros tenemos la salvación. ¿Sí? Y creemos, aunque la Biblia sea por autores, por escritores judíos, pero el Dios creador se manifestó a través de los judíos y a través de ellos es que nosotros podemos conocer la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero no podemos jamás, jamás, jamás decir que un día sí creo, otro día no creo. Otro día sí, otro no. Cuando estoy haciendo cosas malas, pues no creo que Dios exista y hasta me escondo y ojalá que Dios no me vea. Pero ¿qué es lo que dice? Podremos huir de la presencia de Dios, podemos huir cuando estamos haciendo o cuando alguien hace maldades, podrá huir de Dios en lo absoluto. Dios siempre lo va a ver y jamás, y como dice aquí, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Aunque la gente diga, es que me voy allí a lo oscurito, ¿no? Ahí a hacer mis maldades, ¿sí? Ahí también Dios te ve. Y es tan claro, es más, está más claro que la luz. Para Dios, la oscuridad no es absolutamente nada. ¿Me explico? Sigamos adelante. Versículo 13. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu, tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y un pasaje que me gusta mucho, que está en Romanos, como por el 30, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, donde hemos hablado de que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿verdad? ¿Y por eso Dios se detuvo y no nos hizo a los demás? No. Dios ya veía en el futuro. Dios ya sabía que en Génesis capítulo 6 toda la humanidad iba a pecar y solamente iba a salvar a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Sí? Dios ya sabía. Y nada más por eso también destruyó a Noé y a su familia. No, porque sabía que de esas tres familias íbamos a salir todos los demás. ¿Sí? Dios ya nos conocía. Y ahí el pasaje de Romanos dice, porque Dios se detuvo viendo hacia el futuro, ¿sí? Referente a nosotros y sabía que cada uno de nosotros íbamos a creer en Jesucristo. Entonces, o sea, ha aguantado tanto Dios, tantas generaciones de maldad de humanos, tantas generaciones, tantos imperios perversos, los ha aguantado en la historia del mundo, pero aún así sabe que dentro de todo el enredo del mundo íbamos a estar nosotros. Pareciera así egoísmo, pero qué bueno que hace 50 años no vino Cristo, ¿verdad? Porque si no, pues yo no hubiese nacido y no hubiese obtenido la salvación, ¿sí? Y así podríamos pensar, ¿sí? En Pedro también menciona que Dios es paciente con nosotros, queriendo que nadie se pierda, ¿sí? Así es que muchos tienen por tardanza su venida, pero es porque Él es paciente y esperando a que cada persona
pueda venir al conocimiento de Dios. Entonces, todo eso que Dios sabía, todo esto, el hecho de reconocer, en el caso de David, reconocer el cómo Dios lo formó, el entender que no es por causa de la evolución o por causa de otro tipo de teorías, sino porque Dios de la Biblia lo creó, que Dios es la causa de todo lo que existe. Eso también es algo que también David reconocía y nosotros también tendríamos que reconocer, ¿sí? No es posible que un cristiano crea en la evolución, ¿sí? No es posible que una persona que diga que ha creído en Cristo, que cree en Dios, pues diga, no, pues aquí David, pues no sé, estaba yo creo a lo mejor dormido, se acaba de despertar o estaba borracho, no sé qué, pero no. Eso lo que dijo David es una falacia. No, fue inspirado por Dios y David estaba diciendo exactamente lo que es. Dios es la causa de su propio nacimiento. Simplemente el ojo, el oído, cada uno de nuestro cuerpo, cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo es muy, muy, muy complejo para que podamos creer y pensar que todo fue hecho por medio del azar, de la evolución. ¿Me explico? Eso es algo que debemos de olvidar. Versículo 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, y suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué interesante. Ya hemos visto cómo sabemos, Dios conoce todo de mí, Dios jamás se apartará, Dios es el mismo que sabe lo que voy a hacer, ya me conocía desde antes de la fundación del mundo y como dice aquí, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, el entender, el aprender que todo lo que está pasando, que todo lo que me está ocurriendo en mi vida, Dios ya lo sabía, ¿sí? Y como Dios ya lo sabía, aún así Dios está presente para poderme orientar y poderme guiar a través de su palabra. Y aún así, ¿qué es lo que dice al final del versículo 17? Y cuando despierto, ¿qué dice? Todavía estás conmigo. Siendo agradecidos con Dios, siendo siempre conscientes de la presencia de Dios y reconocer que cada día, en cada mañana, Dios nos hace y se manifiesta su presencia en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Cómo lo de Mateo 28:20 no nada más es un, ay, yo estaré con ustedes, sino cómo el Salmo 139 nos da un panorama más amplio de lo que podría ser esa presencia de Dios en nuestra vida. Versículo 19 en adelante dice lo siguiente, oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Qué interesante que cuando una persona puede estar en una relación correcta con Dios, en una buena relación con Dios, ¿qué va a ser su prioridad para esa persona? Dios. Lo demás, no, Dios. Y que cuando conocemos a personas que, como dice aquí David, blasfeman o dicen cosas contrarias a la palabra de Dios, contrarias a Dios, a veces pareciera ser que nos gusta estar con ese tipo de gente, ¿verdad? ¿Cuál debería de ser la actitud? Tus enemigos son ¿qué? Mis enemigos. Una persona que realmente tiene una verdadera relación con Dios es una persona que no va a estar conviviendo con personas que siempre se van a estar burlando, que van a estar menospreciando lo que Dios es. ¿Me explico? ¿Cómo me voy a sentir a gusto cuando estoy escuchando que una persona está diciendo infinidad de tonterías en contra de Dios? ¿Cómo voy a estar bien con esa situación? ¿No? Debería de sentirme incómodo, ¿sí?
y que todavía hasta se ríe y todo, y hasta me pregunta, ¿o no? No, pues, sí, o sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que están hablando mal de Dios y todavía aún así aceptes y digas que sí? No, no, Dios no se equivoca, ¿sí? Pero una persona que está siempre del lado de Dios es una persona que también es enemiga del mundo. Una persona que busca a Dios es una persona que va a rechazar lo que el mundo siempre le va a ofrecer. Y ese es el parte del que Dios esté con nosotros. Y ya para terminar, perdón si sentí que me fue un poquito rápido por el tiempo, versículo 23 dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Sí? Una persona que realmente tiene ese, y estaré con ustedes todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo, siempre un hijo de Dios, siempre va a querer que Dios que examine su corazón, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, su forma de sentir, porque es una persona que siempre va a querer ser diferente y acercarse más a Dios. ¿Me explico? Va a ser una persona que siempre va a querer anhelar a Dios y porque pone a Dios en primer lugar y no pone otras cosas, que Dios está en primer lugar. Entonces hay cosas, inclusive hay otro salmo en donde el mismo David dice, líbrame de los pecados que me son desconocidos. Hay cosas, Dios, que yo puedo estar haciendo y que por ignorancia no sé que a ti te ofenden. Entonces, ayúdame. Por eso es importante el no dejar de congregarnos para seguir aprendiendo y saber lo que Dios tiene para nosotros y aprender de las cosas que sí son para Dios y las cosas que niegan su divinidad. Versículo 24 dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame, y aquí también algo que es ya más directo para nosotros, y guíame por el camino de la vida ¿qué? Eterna. ¿Sí? Jesucristo venció para darnos a nosotros ¿qué? La vida eterna. Aquí David podría, así asegurándose eso, de que tiene la vida eterna. No, ahí no estaba Jesucristo. ¿Sí? Ahí no estaba Jesucristo. Y así como Salomón pudo haber tenido sus tiempos bien, pero igual podemos pensar que Salomón no se fue al cielo, ¿sí? Por cómo terminó, ¿sí? Pero en el caso de nosotros, nosotros sí. Quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación y somos de su propiedad, ¿sí? Sabemos que nosotros vamos directamente ¿a qué? A la vida eterna. Y la vida eterna tiene un camino a seguir, un camino a vivir. Y como dice aquí otra vez, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Eso no está hablando acerca del arrepentimiento. Eso no está hablando acerca de que Dios me enfrenta con mi pecado y yo tengo que reconocer que soy pecador y pedirle perdón a Dios y que si antes iba acá con mi pecado, ahora yo me arrepiento y voy hacia este lado. Eso no es un cambio de mente, un cambio de vida. Eso no es el hecho de que le pidamos a Dios que nos señale cualquier cosa y que le ofenda a Él. Dime, o sea, Señor, si realmente, a ver, casi, a ver, Señor, ¿está bien que deje de venir los domingos? Dime, ¿sí o no? O sea, ¿está bien, Señor, que deje de leer tu palabra? ¿Está bien, Señor, que deje de platicar contigo? ¿Está bien, Señor, que deje de compartir el mensaje? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí me explico? Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y tristemente podríamos decir que la gente hace muchas cosas que realmente ofenden a Dios. Pero lamentablemente, así como hemos leído también en Jeremías, ¿recuerdan? Que cuando Dios les decía, esto me han hecho, esto me han hecho, esto me han hecho, y todavía el pueblo de Israel dice, ¿y en qué te hemos ofendido? ¿Y en qué te hemos... ¿Cómo? Se los está señalando Dios al pueblo de Israel, pero Israel simplemente ignoró la advertencia de Dios, ignoró las palabras de Dios, ignoró esa
relación, porque el pueblo de Israel jamás le interesó tener una buena relación con su Dios. Y ahora David está expresando esto. A David sí le interesaba que Dios le señalara en lo que estaba mal para poderlo cambiar. Y ahora nosotros que estamos aprendiendo y que estamos creciendo, debería de interesarnos que Dios nos marque en lo que estamos mal y las cosas que le ofenden, ¿para qué? Para poderlo cambiar. No podemos, lo hemos hablado en diferentes clases, no podemos ser los mismos. No hay cristianos carnales, eso no existe. O eres cristiano o no eres, eres espiritual o no eres, eres hijo de Dios o no eres. ¿Por qué? Porque cuando realmente nosotros, nuestra vida es cambiada y transformada por la palabra de Dios, como dice aquí, somos guiados por el camino de la vida eterna. Y el camino de la vida eterna es esto, tener todo este tipo de comunión con Dios, en donde Dios tiene esta relación conmigo y yo esta relación con Dios, donde yo cada día de mi vida me tengo que esforzar, no para ser el mejor estudiante, no para ser el mejor trabajador, no para ser el mejor esposo, no para ser el mejor hijo, no, esforzarme en el camino de la vida eterna que me hace tener una, primeramente, buena relación con Él. Buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás que vendrá por añadidura. Entonces, cuando yo estoy bien con Él, cuando mi mente es transformada por Él, cuando mis actos son transformados por Él, por consecuencia, ¿qué va a pasar? Voy a estar bien con mi esposa, voy a estar bien con mi esposo, voy a estar bien con mis hijos, voy a estar bien en mi trabajo, voy a estar bien en todos lados. ¿Sí me explico? Porque primeramente Dios siempre está en mi vida y yo dejo que Él siempre sea parte de mi vida. ¿Me explico? Entonces, que no veamos chiquita esa frase de Mateo capítulo 28-20, donde diga, y les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que cuando veamos eso nos podamos recordar Salmo capítulo 39 y ver cómo David expresaba el hecho de cómo Dios estaba en su vida. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Entonces es algo. Siempre, siempre debemos de tener ese deseo de que Dios examine nuestro corazón, que nos muestre aquello que hacemos mal y le ofende. Muy bien, pues vamos a orar para terminar.